Quiero primero dar la bienvenida a las autoridades del nuevo gobierno, la ministra, la subsecretaria, el asesor. Luego haré las presentaciones formales. Quiero primero señalar que en este momento quiero consultar si se da por aprobada el acta de sesión constitutiva. Por no haber sido causal de objeciones, se da en este momento aprobada en la última sesión. El acta de la sesión constitutiva queda a disposición de las señoras y señores diputados para que puedan acceder a ella. Y en este momento el señor secretario dará lectura a la cuenta. Adelante, por favor, señor secretario. Muchas gracias, presidenta. Se ha recibido en el intertanto un documento, que es una nota de un particular, quien solicita la intermediación de esta comisión para obtener de parte del Estado una reparación tras haber sido detenido y condenado el año 1983. Según él, todo esto consta en un proceso de carácter judicial que está archivado en una fundación de iglesias cristianas. Señala que en esa época era estudiante de ingeniería de la Universidad de Magallanes. Dice haber acudido a diversos organismos del Estado sin haber tenido una respuesta ni resultado. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. De no haber palabras solicitadas, ruego a los señores diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Diputado. Gracias, presidenta. Primero, agradecer la presencia de la ministra y la subsecretaria. Espero desearle, le deseo lo mejor en este nuevo proceso a usted y a todo el gobierno. Primero, en puntos varios, presidenta, como lo dije en la sesión anterior, hay una invitación pendiente que es con el presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Una vez dicho eso, señora presidenta, entendemos que la toma se detuvo, tomando en cuenta que durante 8 meses estuvo tomado el edificio del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y, en definitiva, la Subsecretaría de Derechos Humanos logra un acuerdo con la ACE, ¿ya? Acuerdo que hoy día no tenemos conciencia de qué fue lo que se acordó. Entonces, a través suyo, presidenta, por su intermedio, pido saber cuáles fueron los acuerdos tomados, porque solamente para hacer un recuerdo, una de las cosas que estaban pidiendo era la reparación integral, considerando la atención médica de quienes fueron víctimas, y lo que están reclamando ellos, por el tema de la revuelta. También están pidiendo una indemnización de 30 millones de pesos por cada uno de quienes fueron afectados. Y además están pidiendo una indemnización vitalicia por 3 millones de pesos a todas las familias que ellos reclaman sufrieron daño. Y también, una vez dicho eso, me gustaría saber también cuáles fueron los daños posterior a los 8 meses de tomado este establecimiento, con recursos del Estado, de todos los chilenos. Me gustaría saber en qué condiciones se hace entrega de ese inmueble, para saber y para poder explicarle a todos los chilenos también cómo se está recibiendo. Y por último, que el presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos venga y pueda aclarar todo lo que ha pasado durante esos 8 meses, porque creo que es inaceptable que hoy día, aunque se haya terminado la toma, creo que hoy día todavía no hemos tenido ninguna explicación que le podamos dar a todos los chilenos. Eso, señora presidenta. Toma nota de lo señalado. Diputado. Permítame complementar al colega. También sería interesante saber cuáles fueron los costos alternativos, es decir, de tener que utilizar un inmueble alternativo durante estos 8 meses. Muchas gracias, señora presidenta. Por favor. Gracias, señora presidenta. Quisiera solicitar a través suyo que se oficie al Ministerio del Interior para que dé cuenta, en primer lugar, sobre el presupuesto ejecutado durante el 2021 en relación a las pensiones de gracia para víctimas del estallido social.
En segundo lugar, que dé cuenta de la cantidad de pensiones otorgadas hasta el 11 de marzo del 2022. Y en tercer lugar, oficiar también al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que dé cuenta de los certificados entregados a estas víctimas y que después tenían que ser entregados al Ministerio del Interior para efectos de cobrar esa pensión. Y en segundo lugar, me gustaría, por su intermedio, señora presidenta, se encargara un pequeño estudio a la Biblioteca del Congreso sobre qué se entiende en relación a lo que constituyen violaciones a los derechos humanos. Me parece que sería un piso común a partir del cual podamos discutir, porque eventualmente podemos tener ahí un problema que no nos permita ir avanzando. Muchas gracias, diputada. ¿Alguna otro? Sí, Varios. presidenta. Perdón, Disculpe. Diputado, por favor. Muy buenas tardes, presidenta. Por su intermedio también saludar a la ministra, a la subsecretaria. Disculpen, estoy conectada de manera remota y no se escucha nada de lo que están hablando. ¿De nuevo? O alguien puede que lo esté presionando, no sé. ¿Ahí sí? Ahí está. Estimada presidenta, decía que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos humanos de los demás. En lo personal, y como partido de Evópolis, tenemos un compromiso total y absoluto por el respeto y la protección de los derechos humanos y la democracia. La prisión por motivos políticos, presidenta, es una de las más graves violaciones de derechos humanos a la libertad de conciencia y expresión y, por cierto, en Chile no puede existir. Es por esto, presidenta, que es sumamente complejo lo señalado por la ministra Camila Vallejo respecto a la existencia de presos políticos en Chile. Es por ello, presidenta, que solicito se oficie a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, a fin de que informe quiénes y cuántos son los casos de presos políticos que tenemos en Chile. Muchas gracias, presidenta. Presidenta. Diputado, por favor, buenas tardes. Gracias, diputado. Presidenta, solamente quería mencionar dos hechos. Reiterar la necesidad de invitar al subsecretario de redes asistenciales para que nos informe respecto del estado actual de las víctimas de trauma ocular, ¿no? Y la investigación respecto de quiénes provocaron eso, porque realmente el Estado irresponsablemente mandó, parece, a practicar tiro al blanco con los ojos de los muchachos y las muchachas de la revuelta. Y por otra parte, quiero un pronunciamiento de la mesa, por lo menos yo estoy dispuesto a hacerlo, respecto a aquellos o aquellas que inciten y validen la violación de mujeres, lo cual lo encuentro realmente un atentado contra los derechos de las personas, particularmente del género femenino. No es posible que se esté ofreciendo medallero de bronce, de plata o de oro a los violadores de mujeres, tildándolas además de merecedoras de tal atentado producto de su supuesta fealdad. Así que pediría un pronunciamiento de la mesa al respecto, por favor. ¿Algún otro punto varios? Yo estoy pidiendo la palabra, presidenta, estoy de manera telemática. Sí. Un momento, por favor, diputada, disculpe, inmediatamente le doy la palabra. Disculpe que no la vi. No. La tecnología a veces me atrasa. Sí, escucho muy mal, la verdad. Yo no sé si hay problemas con el internet hoy día o qué. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio también saludar a la ministra, a la subsecretaria. Un agrado tenerla el día de hoy acá. Yo complemento un poco lo que decía a través suyo, diputada, el diputado Palma, de conocer el estado actual del programa integral de reparación ocular, el PIRO. Entiendo que está a cargo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, entonces si pudiéramos tener algún invitado dentro de las próximas sesiones para conocer el estado de este programa tan importante para reparación, por supuesto, y tratamiento de aquellos que vieron afectados su visión por los graves perjuicios en derechos humanos que vivimos durante el estallido social. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. Diputada Ana Bellán.
Gracias, presidenta. Solo dos cosas. La primera es pedir, yo sé que es complicado este tema de estar de manera telemática, pero estoy desde 5 para las 3 tratando de conectarme y lo logré hace a las 3:05 o 3:10. Entonces, para no perderme nada de la sesión, cuando necesite conectarme de manera telemática, por favor, para que haya un poco más de rapidez en eso. Y lo segundo, presidenta, quiero pedirle si puede, por favor, oficiar al Nacional de Derechos Humanos para que nos haga llegar un informe de qué se entiende por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos por presos políticos. Y también si es que ellos han hecho algún estudio respecto de cuántos presos políticos hay hoy día en Chile. Muchas gracias. ¿Algún otro punto, diputado? Diputado. Señora presidenta, ¿está hablando todavía la diputada? No, terminé ya, presidenta. Muchas gracias. De acuerdo, diputada. Diputado. Señora presidenta, en primer lugar decirle a la colega Palma que si está en conocimiento, solamente por ayuda, si está en conocimiento de que alguien esté incitando a la comisión de un delito, existe una figura en el Código Penal que le permite a usted interponer una querella. Se llama apología del delito. Le recomiendo hacerlo de inmediato porque de lo contrario usted estaría faltando a sus deberes. Gracias. El segundo... Diputado, le voy a pedir que cuando se refiera a otro diputado lo haga a través mío. Lo lamento mucho, no estoy acostumbrado todavía a los usos del Congreso. Muchas gracias, señora presidenta. La segunda, y por su intermedio, señora presidenta, me gustaría que se oficiase a Carabineros, porque sabemos que tenemos más de 4.000 carabineros que fueron heridos de diversa gravedad desde el 18/10 en adelante, y se nos reporte cuál es el estado de salud de los carabineros, cuántos de ellos tuvieron que ser dados de baja, cuántos de ellos están esperando una pensión asistencial por las heridas que recibieron, etcétera. Me parece que es solo de justicia para que tengamos una visión completa de lo que ha sucedido en los últimos 2 años. Muchas gracias, señora presidenta. Al final de la sesión. Vamos a leer cuando él los reparta, cada diputada y diputado verá si lo quiere recibir al final de la sesión. Eso es lo que resuelve. Muy bien, estando ya claros los puntos varios planteados en esta sesión, vamos a dar paso a la orden del día. Lo primero que quiero señalar que esta sesión tiene por objeto recibir a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. Muy bienvenida sea, ministra, a esta Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios para que exponga sobre las políticas y planes del nuevo gobierno en materia de justicia y derechos humanos. Asisten con la ministra la subsecretaria de Derechos Humanos, Aide Oberreuter. Compañera subsecretaria, bienvenida. Y el asesor de la subsecretaria, Esteban Miranda. Esteban, bienvenido sea. Y por vía telemática se va a incorporar a esta sesión el subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo. No sé si ya se habrá conectado. ¿Se conectó el subsecretario? Yo entiendo que tenía una urgencia en Santiago, así que no sé si está conectado todavía. Ok. ¿No? No, solo son los que están... Ah, sí, está. Okay. No, no está conectado. Ya. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Ministra, reitero la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Le doy la palabra. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio saludar a todas las diputadas y diputados presentes, agradecer la invitación en nombre de este ministerio. Nosotros trajimos una presentación para en realidad plantearle los ejes legislativos que vamos a impulsar desde el ministerio, más que el conjunto de todas las políticas públicas que están a nuestro cargo. Quisiera simplemente recordar para quienes nos escuchan también desde la casa, por si las personas no lo tuvieran claro, que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además de tener las 2 subsecretarías de Justicia y Derechos Humanos, y tener la competencia formal de tener la relación del Poder Ejecutivo con los poderes autónomos del Estado en materia de administración de la justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía, entre otras organizaciones,
También tenemos bajo nuestra responsabilidad 6 servicios que son bien centrales en la administración de la justicia, pero también en otros ámbitos. Bajo la responsabilidad, digamos, legal del Ministerio está la Defensoría Penal Pública, el Servicio Médico Legal, Gendarmería de Chile, las corporaciones de asistencia judicial, que son 4, además de el registro civil y Sename, que en muchas de ellas tenemos una agenda muy importante en materia de derechos humanos, pero que no toda nuestra agenda es materia de ley. Pero sin embargo quería recordar eso porque la presentación que ustedes van a ver es una presentación de la agenda legislativa que estamos planteando como ministerio. Ayer nos tocó participar en la Comisión de Constitución. Hay muchos proyectos de nuestra cartera que se ven en la Comisión de Constitución y esperamos que también tener una agenda específica en esta comisión y estamos muy abiertos y abiertas a escuchar propuestas de temas que no hayamos incorporado que puedan ser discutidos acá. Si podemos pasar las láminas, no sé qué. No sé. Ya. Ahora sí se pudiera. Se ve, pero no. Los ejes programáticos en torno al cual está organizada la agenda legislativa son derechos de niños y adolescentes, el enfoque de género, el reconocimiento de identidades, reforzamiento de las reglas de capacidad, empoderamiento de las personas, derechos humanos, por supuesto, y modificaciones estructurales en materia de justicia en general, que como veremos más adelante, muchas de ellas están sujetas a la discusión en el proceso constituyente. Sí, en términos de la agenda en materia de niñez, nuestra principal, y esto es algo que anunció el ministro Jackson como uno de los ámbitos a los que les hemos puesto urgencia, es a la discusión del nuevo servicio de reinserción social juvenil y que crea este nuevo servicio y pone por fin término al Sename. Como ustedes saben, esta es una agenda que viene desde el gobierno de la presidenta Bachelet y que se discutió durante todo el gobierno pasado, donde se lograron avances importantes y se echó a andar parte de este sistema, que es el Servicio Mejor Niñez, que ya está funcionando, y la creación de la Subsecretaría de la Niñez. Pero queda pendiente esta otra parte del sistema, que es este servicio de reinserción, que está bajo nuestra responsabilidad. Este proyecto tiene urgencia, debería ser discutido en comisión mixta. Hay discrepancia entre lo que se aprobó entre la Sala y el Senado. Estamos a la espera que el Senado termine de conformar las comisiones para que se pueda convocar a la comisión mixta. Y como decía antes, esto tiene un carácter de suma urgencia para nosotros. Es esencial poder concluir pronto con este proceso de discusión que ya lleva muchísimos años en trámite. Lo segundo, algo que también está en trámite, que está en el segundo trámite constitucional también ante el Senado, algo que ya fue discutido acá en la Cámara, es el proyecto que introduce un nuevo título relativo a lo que es explotación sexual de niños y niñas, que termina con las figuras que existen hoy día y introduce nuevas penas y una nueva forma de comprender el fenómeno de la explotación sexual de niños y niñas, incluyendo temas de pornografía y otros, que también tiene urgencia para nosotros y está también en el Senado. Pasamos al próximo. Tenemos, como decía antes, una agenda en materia de niñez importante. También está el proyecto de ley sobre adopciones, también está en el Senado. Esto está, tenemos plazo para indicaciones y es también un proyecto que viene del gobierno anterior, que nosotros vamos a mantener en tramitación y esperamos poder concluir también, ojalá pronto, esa discusión. Después un par de iniciativas una que nosotros vamos a estudiar, que todavía no es un proyecto de ley, pero que sí está dentro de nuestras prioridades, que tiene que ver con una ley de derechos y acciones filiativas
para garantizar la protección y reconocimiento de todas las familias, y esto es algo que todavía estamos elaborando y analizando, no está definido el detalle de esa propuesta, pero es una propuesta que está en nuestra agenda para este año. Y lo otro, que es algo que también viene siendo discutido, que está en la Cámara, es que tenemos recomendaciones internacionales sobre esta materia, y se ha discutido muchísimo, ¿no?, que es aumentar la edad para poder contraer matrimonio de los 14 a los 18 años. Y es algo que está en la Cámara de Diputadas y Diputados. Respecto del enfoque de género, esto obviamente para nosotros es muy importante. Vamos a apoyar también un proyecto que viene siendo discutido desde finales del gobierno de la expresidenta Bachelet y que se discutió y tramitó por el Ministerio de la Mujer del gobierno del presidente Piñera durante los 4 años, pero que todavía no logra salir, que es el proyecto que se conoce como Ley Integral de Violencia para una vida libre de violencia para las mujeres. Esto también será prioridad y está en el Senado. También queremos apoyar, estas son mociones que están en el Senado, no es un mensaje nuestro, hay distintas mociones en una materia que nos preocupa y que queremos dar prioridad para estudiar junto a las senadoras, senadoras y senadores la mejor manera de abordar este tema. Y se trata de la situación que hoy día tienen las mujeres embarazadas que están privadas de libertad y las mujeres madres de niños pequeños. Hoy día en las cárceles de nuestro país hay alrededor de 200 niñas y niñas viviendo al interior de los recintos penales con sus madres, y hay una cantidad, hemos solicitado la información actualizada a Gendarmería. A mí me tocó visitar la cárcel de San Joaquín la semana pasada y ahí habían por lo menos 5 o 6 mujeres embarazadas y varias de ellas viviendo con 12 niños más o menos habían viviendo, pernoctando en el recinto penal. Ese es un tema que nos parece que tenemos que como sociedad abordar y estamos disponibles a buscar las mejores alternativas de solución. Hay unas propuestas por los senadores y senadoras que vamos a poner en discusión, pero eso va a ser algo de materia de discusión legislativa y, como decía antes, estamos muy abiertos a poder escuchar distintas opiniones de cómo poder enfrentarlo de mejor forma. También en temas de reconocimiento de identidades, esto es algo que nos interesa, estamos estudiando el comportamiento de la ley en materia de identidad de género. Hay un conjunto de dificultades hoy día en su implementación y estamos tratando de identificar las deficiencias para detectar dónde podemos introducir algunas modificaciones que permitan que la implementación de la ley sea efectiva y que permita a todas las personas ejercer sus derechos en esta materia. También es una materia en discusión que hoy día todavía no hemos cerrado las propuestas. Un proyecto incorporado está también en el Senado que fue elaborado por el Ministerio de Justicia durante el gobierno del presidente Piñera, que a nosotros nos parece importante de continuar su tramitación. Tiene que ver con el Estatuto de Facilitadores y Asistentes, que establece un nuevo procedimiento de interdicción de las personas dementes. Se conocía antes, pero la idea acá es abordar un nuevo estatuto jurídico para personas que tengan discapacidad cognitiva o que requieran apoyo de comunicación. Hay personas hoy día que son sordomudas o personas que tienen problemas de discapacidad cognitiva que pueden ser declaradas interdictas, teniendo esto un efecto muy negativo para su autonomía, para sus vidas, para su bienestar. También en términos patrimoniales hay una propuesta que se hizo desde el Ministerio de Justicia que está en el Senado y esperamos poder tramitar esto, ojalá con celeridad, porque hay un conjunto importante de familias y personas que están esperando que podamos resolver este tema y también poder solicitar el apoyo de las y los diputados en esta materia. En materia de derechos humanos, obviamente este es un tema prioritario para nuestro gobierno. Tenemos una agenda muy importante, no solo en materia legislativa, sino que también en temas de políticas públicas. Existe una propuesta que hemos venido conversando, que ya se venía elaborando en el Ministerio, se había conversado con la Fiscalía. Esta es una recomendación que surge también
de organismos internacionales y es una demanda del Ministerio Público también, que es la creación de fiscales especializados para la investigación y persecución de delitos en contra de los derechos humanos y una unidad especializada, y ahí hay una discusión orgánica de distintas posiciones de si deberían ser fiscales especializados en las fiscalías que hoy día existen o una fiscalía especialmente dedicada a este tema. El Ministerio Público tiene una propuesta, esto implica recursos, son distintos niveles de presupuesto, pero más allá de los recursos también esto requiere pensar en cómo va a funcionar el sistema en su conjunto. Por la dimensión orgánica de este proyecto, hemos conversado que este proyecto ingresaría quizás primero por la Comisión de Constitución. Lo conversamos ayer con las y los diputados de esa comisión. Esperamos durante este año. En segundo término, tenemos una discusión abierta respecto al derecho a los sufragios de las personas privadas de libertad, y esto está puesto acá como genéricamente en el sentido que hay distintas interpretaciones respecto de si la reforma legal que se realizó es suficiente para asegurarlo. Como ustedes saben, todavía esto no se ha podido implementar. Es una conversación que tenemos con el Servicio Electoral. La Secretaría General de la Presidencia ya se juntó con todo el Consejo del CERVEL, y esto es algo que estamos conversando también con Gendarmería, con CERVEL y con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, donde no está claro todavía si basta con las potestades legales que tiene el servicio hoy día para poder implementar esto o se requiere alguna regulación especial. Entonces esto es algo que lo planteamos aquí para que ustedes estén en conocimiento, pero que es posible que finalmente no se materialice en un proyecto de ley si no fuese necesario. Otras materias incluidas está el estudio también de modificaciones de la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación. Esto también estamos estudiando posibles modificaciones al boletín que ahí se menciona y que modifica esta ley para asegurar nuevamente la relación en materias institucionales, sustantivas y procesales relacionadas con esta idea matriz, y aquí la idea fundamental es asegurar que esta ley pueda ser efectiva en la práctica y no solo en la teoría, digamos, que ahí hemos detectado ciertos problemas. Finalmente, como ustedes saben, el viernes el presidente Gabriel Boric junto a las ministras de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente firmaron el Tratado de Escazú. Es un tratado que requiere un aterrizaje legislativo, en particular en materia de la promoción y protección de los defensores del medio ambiente, y impulsaremos junto a la Cancillería y al Ministerio de Ambiente un trabajo con nuestro ministerio, porque acá hay dimensiones de ese tratado que tienen específicamente que ver con materias de derechos humanos y defensores de derechos humanos. Es un trabajo que ya hemos iniciado y que esperamos concluir a la brevedad posible para poder iniciar esa tramitación. Un proyecto que está actualmente en el Senado, que está en discusión en su segundo trámite, que nosotros esperamos poder apoyar su tramitación, es el proyecto que tipifica el delito de desaparición forzada de personas, que no es parte de nuestro ordenamiento jurídico y es también una demanda de larga data y una recomendación de organismos internacionales en esta materia. Continuaremos con esa tramitación. Finalmente, como ustedes saben, el anuncio lo hizo el ministro secretario general de la Presidencia el lunes. Nosotros como gobierno le hemos dado urgencia a un proyecto que nace del Senado, no es un proyecto de nuestro gobierno, es un proyecto patrocinado por un grupo de senadoras y senadores, que se trabajó además en una mesa con familiares de presos. Es un proyecto que define un periodo de amnistía para los delitos cometidos entre el 19 de octubre del 2019 y el 9 de diciembre del 2020, y que a partir del trámite legislativo en el Senado se redujo el catálogo de delitos, pero hay un catálogo de delitos que está claramente especificado en ese proyecto. Entendemos que
se va a votar en la sala del Senado prontamente y una vez que eso ocurra, nosotros como Ejecutivo daremos tramitación al proyecto en la Cámara de Diputados y podremos ver a qué comisión se designa este proyecto. Finalmente, en esta materia vamos a analizar el avanzar alguna iniciativa en materia de discriminación respecto de tipos penales referidos a relaciones homoafectivas consentidas, concretamente derogando el artículo 365 del Código Penal. Esto todavía existe, hay un trato diferencial de las personas dependiendo de la orientación sexual por la edad de las personas y es algo que ya está en el Congreso, en el boletín 13.631, como ustedes pueden ver, y que nosotros queremos incluir en nuestra agenda también en materia de derechos humanos. Finalmente, creo que esta es la última lámina. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos venía tramitando un conjunto muy amplio de proyectos que cambian dimensiones estructurales del sistema de justicia, algunos con mayor nivel de avance y otros con menos, temas como la reforma del Código Civil, la reforma del Código Penal, la creación de un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, la creación de una entidad de defensoría de víctimas, entre muchas otras materias. Tenemos una reforma al sistema de nominación de notarios y conservadores, entre otras. Y lo que hemos decidido por ahora es que todas aquellas materias que implican un cambio estructural de instituciones y de formas de funcionamiento, queremos esperar a ver cuáles van a ser el articulado específico, digamos, lo que estipule la Convención Constitucional y si la nueva Constitución termina siendo aprobada o no en el plebiscito de salida, para ahí retomar estas discusiones normativas. Nos parece importante darnos un poco, algunos meses para tomar esas decisiones, porque de lo contrario muchos de estos proyectos que se iniciaron antes del proceso constituyente pueden terminar siendo contradictorios o redundantes con la discusión constitucional. Entonces, nos parece, y ahí quizás la excepción en materia del sistema de nominación de notarios, es un proyecto elaborado durante el gobierno del presidente Piñera, que está también en el Senado, que tuvo no es el primer proyecto en esa materia. Como ustedes saben, hemos tenido muchos proyectos que nunca han logrado avanzar demasiado. A nosotros nos importa también poder avanzar y tomar ese tema, y estamos reevaluando si tiene sentido, porque al parecer no sería un tema que va a ser abordada por la Constitución y por lo tanto podría ser materia de ley, y estamos disponibles ahí a tener una discusión con el Senado para ver si es que tiene sentido abordar eso ahora. Como les decía antes, y voy a darle la palabra a la subsecretaria, tenemos muchos otros temas en carpeta que no son materia de ley, en los que vamos a estar trabajando, y también quisiéramos manifestar por su intermedio, Presidenta, que tenemos mucha disposición a escuchar sugerencias de las diputadas y los diputados acá para abordar temas que se nos pueden estar escapando, que a ustedes les parezca que sea relevante y que están en línea con las prioridades que hemos definido y con las capacidades que tenemos. Así que muchísimas gracias. Subsecretaria. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Para mí, además, una experiencia singular, puesto que vengo de haber sido por muchos años alguien que vino a esta comisión en calidad de dirigente de derechos humanos y no de subsecretaria, que es el rol que me cumple hoy. También me sucede algo muy singular respecto de nuestra presidenta y no puedo dejar de señalarlo, ¿no? Somos personas que hemos caminado muchos esfuerzos, hemos impulsado muchas
luchas en materia de derechos humanos hombro con hombro y bueno, al final la historia de la nación consigna que estas dos mujeres están donde están hoy día. Señora Presidenta, por eso en particular para mí es un honor estar aquí frente a usted hoy día y poder hablar de aquellas cosas que hemos heredado como tareas para abordar desde este nuevo rol que nos corresponde. Bien sabido es que tenemos una deuda enorme como país respecto de las materias de derechos humanos. Hemos hecho esfuerzos importantes, sin duda, pero también tenemos aún mucho por hacer. Esa herencia hoy día, además, se ve incrementada por lo que fue la experiencia del estallido social, la revuelta para muchos, el fenómeno que vivimos social de hartazgo, de cansancio de la ciudadanía que salió a manifestarse y que de muchas maneras profundizó aún más la experiencia dolorosa de intentar ser escuchados, intentar vivir en paz y en dignidad, intentar vivir en equidad y salir malogrados. Tenemos una cantidad muy importante de chilenos, este país es de todos, y tenemos una cantidad muy importante de chilenos dañados. Tenemos una cantidad de chilenos que ya ni siquiera están aquí, que seguimos buscando. Tenemos una cantidad de chilenos que fueron prisioneros políticos de la dictadura, que siguen esperando verdad y justicia. Tenemos mucho por hacer. Así las cosas, se nos ha mandatado en esta Subsecretaría de Derechos Humanos y como Ministerio, obviamente, a abordar con la mayor prontitud temas pendientes, entre ellos temas pendientes que tienen que ver con la desaparición forzada de personas, Plan Nacional de Búsqueda, y por otro lado el atender con la mayor prontitud, celeridad y corrección los temas de las personas dañadas por efectos del estallido social. Así las cosas, se le ha encargado a esta subsecretaría el crear o dar inicio a un proceso de reparación integral. Cuando hablamos de reparación integral, más allá de que sea un concepto que aún resta por definir en completitud, hablamos de una reparación que desde luego no se limita a los aspectos económicos. En la reparación integral lo que se contempla son aspectos que tienen que ver con la restauración de la honra, de la dignidad de las personas, que tiene que ver con las oportunidades de empleo, las oportunidades de trabajo, que es la discusión que este país y sus organizaciones de derechos humanos han venido dando por décadas, pero que por razones quizás de modelo, quizás de comodidad, quizás, ha terminado siendo siempre un proceso que se ha asociado única y exclusivamente al resarcimiento económico. Como quien, por perder la vida o perder un hijo, fuera el equivalente a chocar un auto. Eso no es así. Un delito de lesa humanidad implica una comprensión más alta y más profunda de la reparación. Y eso es lo que estamos tratando de avanzar. Yo les ruego a los señores diputados que tengan a bien, además, considerar que nosotros llevamos 2 semanas, con suerte, haciendo este trabajo. Y que por lo tanto hemos trabajado con la mayor celeridad posible, pero también con la responsabilidad que implica hacer las cosas bien. Y por lo tanto estamos investigando, estamos consultando, estamos reuniéndonos con los familiares de las víctimas, estamos buscando la manera de dar cuenta de este mandato que tenemos, pero con la seriedad que corresponde. En lo particular puedo agregar que si hay algo que me ha caracterizado como en mis tiempos de dirigente, es ser muy precisa respecto de los errores
cometidos en materia de calificación y reparación. Mal podría esta subsecretaria estar propiciando un sistema o un modelo o un trabajo que repitiera errores, ¿no? Entonces, estamos teniendo también muy a la vista aquello. En lo que respecta a la preocupación que escuché originalmente sobre lo sucedido en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el rol que me ha correspondido jugar en ello. La preocupación fundamental en este caso, de parte de esta subsecretaría y de este ministerio, ha sido el que personas que ya han sido victimizadas y que estaban al interior de ese recinto, por razones de un desalojo, terminaran nuevamente victimizadas. Si usted tiene una persona al interior de ese recinto y a esa persona le falta un ojo, lo último que desea en la vida es que esa persona salga de ahí con 2 ojos menos. Y entonces, ante una situación que se prolongaba por muchísimo más tiempo del razonable y por la solicitud de todos los involucrados, de una manera u otra pusimos nuestras mejores capacidades a disposición de que ellos pudieran conversar. Si algo había fracasado allí, era que durante 8 meses o más, estas personas, todas ellas, habían sido incapaces de dialogar. Y si estamos en un esfuerzo de restañar heridas, y estamos en un esfuerzo de volver a ser un país de todos, y volver a estar caminando dialógicamente y fraternalmente, bueno, pues, que conversen, que sean capaces de ponerse de acuerdo. Y así se logró, con el apoyo de los equipos, con el apoyo de la autoridad, con el apoyo de las propias personas involucradas, una solución que estimamos razonable. Una solución que implicaba que los propios trabajadores tuvieron un rol muy protagónico en esto. Ellos son personas que están dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Asumen con pasión y con entusiasmo la labor que tienen que desarrollar en el instituto y desde luego quieren retornar a prestar los servicios para los cuales están mandatados también. Pero veían que no había la disposición, particularmente, ya le preguntarán ustedes al director, como he escuchado que han pedido invitarlo, bueno, pues me parece correcto, sería buenísimo que quede claro cuál es el tema, por qué ha habido tanta dificultad en comunicarse. Porque la verdad es que por lo menos la experiencia nuestra de mediación es una experiencia que se encontró con las personas mirándose a los ojos, conversando tranquilamente y tratando de encontrar una solución. Y finalmente la solución fue que la confianza de los ocupantes, de las víctimas y los secundarios que estaban allí, se la depositaban y trasladaban a los trabajadores del Instituto Nacional de Derechos. Y esos trabajadores a su vez tenían la disposición de entregar al directorio, cosa que por lo que hemos sabido al parecer no se completó de la mejor manera por un tema de falta de coordinación de horarios. ¿Ya? El directorio llegó antes que los trabajadores, en fin, eso ya es un tema de ellos absolutamente. Pero la casa fue entregada en condiciones, hasta donde nosotros sabemos se hizo incluso un recorrido el día anterior con la presencia de los trabajadores y los ocupantes, que se hizo un registro, se tomaron fotos, se dejó constancia de cómo estaba el local y al día siguiente entiendo que el directorio también concurrió con un notario y se hizo el registro respectivo. Nosotros en esa parte ya
no nos corresponde, solo fuimos facilitadores del diálogo y claramente es la disposición que este ministerio tendrá en todas y cada una de las situaciones en las cuales pueda colaborar a hacer que la gente resuelva los conflictos de una manera no violenta, sino de una manera dialogada, correcta, como corresponde entre ciudadanos, entre hermanos, entre personas que son iguales. Eso en relación al INDH, y si me permite, Presidenta, solamente aprovecharme un poco de la situación y recordar a esta comisión que hay unos acuerdos previos de una sesión importantísima que se realizó en el periodo pasado, en el sentido de invitar a Chile al relator especial Fabián Salvioli, cuyo tema es la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, para efectos de que pueda elaborar un informe del estado del arte en estas materias en Chile. Por distintas razones vino el cambio y no se materializó, pero ese es un acuerdo que quedó pendiente acá. Y también el que se habló de apoyar la iniciativa de incorporación de las organizaciones históricas vía ley corta y con apoyo prelegislativo de parte de esta comisión en materia de pensión garantizada universal. Gracias, subsecretaria. Muchas gracias, ministra. Quiero reiterar que nos sentimos muy honradas y honrados de que puedan estar esta tarde con acá haciendo acuso de recibo de la invitación que se les hizo. Voy a ofrecer la palabra a los señores, señoras diputadas, diputados y diputadas para que puedan solicitar preguntas que sugiero concentrarlas al final para las respuestas que ellas ameriten. Solicito que seamos rigurosos en el tiempo para que podamos tener el desarrollo de una buena sesión. Se ofrece la palabra para preguntas. Diputado Kaiser. Muchísimas gracias, señora presidenta. En primer lugar y por su intermedio, quiero saludar a la ministra, disculpe, y a la subsecretaria y agradecerles por honrarnos con su presencia. En segundo lugar, he visto aquí muchas iniciativas que son muy interesantes y sin duda van a ser de mucha utilidad. Y sin embargo, una gran masa de nuestros compatriotas está en este momento sufriendo de una criminalidad desbordada. No veo aquí ninguna iniciativa que se refiera a cómo vamos a enfrentar esta situación desde el punto de vista del Poder Judicial, de la Fiscalía. Necesitan más recursos, simplemente no lo identifico, ese es un punto. El resto de los puntos los vamos a discutir probablemente en su momento. Otra pregunta que tendría yo es la siguiente. Si nosotros tenemos que esperar hasta el resultado de la convención, la mayoría de lo que nosotros resolvamos acá, la verdad es que va a ser irrelevante desde el punto de vista institucional. Nos podríamos prácticamente ir para la casa los próximos 6 meses, 7 meses. Otro punto, si la señora subsecretaria o la señora ministra en algún momento nos puede decir en qué estado está el tema de los falsos exonerados, porque ahí se están gastando dineros que debiesen ir a resarcir a verdaderas víctimas de violación de derechos humanos. Otro punto más, me gustaría escuchar también de parte del gobierno alguna mención a las víctimas del violentismo político, porque las hay y las ha habido históricamente en este país. En este momento en el sur se están violando los derechos humanos de nuestros compatriotas por parte de organizaciones que podemos decir por lo menos criminales, terroristas. ¿Cuál es la posición que tiene la ministra respecto del terrorismo como forma de violación de derechos humanos? Sería interesante saber todos esta información que me va a permitir a mí personalmente
acceder o tener una mejor visión de cómo vamos a enfrentar esta comisión en el próximo tiempo. Muchísimas gracias, señora ministra, muchísimas gracias, señora subsecretaria, y muchísimas gracias, señora presidenta. Diputado Lavés. Gracias, presidenta. Por su intermedio, hay algo que a lo mejor no me quedó claro a mí, pero yo creo que hoy día el lenguaje que tenemos que usar para con la ciudadanía es un lenguaje, aunque sea muy técnico, muy jurídico, tratar de simplificarlo, porque hoy día hay muchos chilenos que nos están viendo y de repente se pierden algunas cosas. Si a uno le cuesta, a todos nos puede costar y es mejor ponerse en el lugar de todos. Esa es la idea de esta comisión. Ministra, por su intermedio, señora presidenta, no me quedó claro, ¿ustedes están pensando o están proponiendo o quieren proponer o quieren legislar que los presos voten? Es una pregunta súper simple. Esa es una pregunta súper simple, que me gustaría si la pudieran responder o a lo mejor va a ser discutida más adelante. Déjeme terminar, por favor. Con respecto a lo señalado con respecto a la Haya, me parece muy bien que ojalá el proyecto de la Haya pasara por todas las comisiones que tengan algo que ver. ¿Por qué? Porque definitivamente es algo que entrega soberanía, es algo que se tiene que estudiar. De hecho, yo estoy en la Comisión de Relaciones Exteriores y así también lo he pedido, que le demos un poquito más de profundidad, porque hay muchas cosas que ahí en el temas legales generan algunos vacíos. Disculpe, y que de repente, diputado, ¿está hablando de Escazú? si la ministra... Es que usted habló de la Haya. perdón, de Escazú, perdón, me mareé, por Para eso que ya todos levantar la tengamos mano, ya. claro. Perdón. No, de Escazú. Que me parece, no, perdón. De Escazú, fue un lapsus. Era para romper el hielo nomás. Porque está tensa la cosa, pero ministra, me parece bien que se proponga, digamos, estudiar en profundidad el Tratado de Escazú, tomando en cuenta que no solo tiene que ver con el tema del medio ambiente, que yo soy totalmente de acuerdo que hay que cuidarlo y hay que protegerlo, y sobre todo la participación ciudadana con respecto a eso. Pero ojalá pudiera pasar por la máxima cantidad de comisiones para que sea cada día más robusto. Una vez dicho eso, entiendo, o sea, más bien, me corrijo, no entiendo el indulto, primero, que usted propone y que el presidente, a través de su ministro, lo está proponiendo. No lo entiendo, no lo comparto, y para que seamos claros, para discusiones y debates que vienen más adelante. Cuando usted me dice que van a indultar a las personas que entre el 19 de octubre del 2019 al 9 de diciembre de 2020, está bien, esa es su opinión, yo la respeto, pero me gustaría saber qué reparación le van a entregar a los miles de chilenos que fueron privados de su libertad de emprender, de trabajar, fueron saqueados, fueron iglesias quemadas, camiones quemados. La libertad de desplazamiento también fue un tema que hoy día afecta a los derechos humanos. Yo entiendo, porque la primera sesión que tuve aquí, presidenta, por su intermedio, la primera sesión que tuve acá, dije que hice una locución en donde dije que los derechos humanos para mí son para todos, los humanos, derechos humanos, sin pretender, pero los organismos internacionales dicen que son cuando es una violación de agente del Estado, ¿cierto? Para no entrar en la discusión. Pero yo solamente quiero precisar algo, que nosotros debiéramos volver al debate que los derechos humanos son todos los humanos y no unos pocos. Y lo otro, que ¿por qué lo cito? Fue porque el diputado Tupac Jiménez, que yo tenía una muy buena relación, tengo una muy buena relación con él, me lo corrigió el primer día que vine a esta comisión. Pero me gustaría a lo menos dejar calcado que empecemos a debate también, porque creo que es justo, porque no entiendo cómo pretendemos indultar a los presos y no estamos por defender a las víctimas. Y eso a mí, a lo menos, me deja una cierta curiosidad, porque en esta presentación, ministra, a través suyo, presidenta, no he escuchado ninguna reparación para los miles de chilenos, que ojo, que no es Plaza Italia solo, Plaza Italia, es a nivel nacional, desde Arica a Punta Arenas. Acá hay parlamentarios que representan todas las regiones, por ende, y todos los colores políticos. Yo pido que también, ministra, por su intermedio, señora presidenta, pongamos las cosas en su lugar y vamos primero por las víctimas y después por los victimarios. Y solo para terminar, creo, ministra, le deseo lejos lo mejor y creo que hay muchas cosas a debatir. Ahora también es curioso, y con esto termino, ministra, es curioso que ustedes estén por regular la edad ya del tema del matrimonio. Quienes se pueden casar de 14, 18 y todo. Pero están bajando la edad para votar. O sea, soy grande para casarme, pero soy chico para votar. Entonces, creo y me genera una curiosidad tremenda, señora ministra, por su intermedio, señora presidenta, que vayamos resolviendo esas cosas.
Diputado Guzmán. Bueno, primero felicitar por su intermedio presidente, a la ministra, a la subsecretaria. Creo que por la presentación hecha, el tema de la ley Sayén, ¿cierto? Que busca darle protección a los niños que se encuentran con sus madres privadas de libertad, creo que es una ley que nosotros debemos hacernos cargo, creo que es muy importante la protección de la infancia y por tanto comprometo también mi apoyo en poder legislar en esas materias. Me sumo también al tema de suspender la tramitación de algunas temáticas a raíz de la eventual incertidumbre que puede generar el proceso constitucional. Creo, ministra, que no es una buena decisión, creo que tenemos que avanzar y en definitiva, si eso hay que adecuar en algún minuto, adecuamos, pero hay temas que son bien importantes, bien prioritarios, sobre todo en materia de Código Penal, Código Procesal Penal, en los cuales no podemos suspender su tramitación bajo la lógica de que no sabemos cómo se va a regular el proceso constituyente. Entonces, también me sumo a la idea de que esto siga avanzando por su intermedio, presidenta, ministra y subsecretaria. Y finalmente, también por el intermedio de la presidenta, consultarle si en estas 2 semanas de instalación han podido constatar la existencia o no de presos políticos en nuestro país, porque también es un tema que, insisto, en caso de que existan, es una grave violación a los derechos humanos. Muchas gracias. Diputada Fries. Gracias, presidenta. Solo para aclarar quizás la duda del diputado Lavé, las personas privadas de libertad hoy día, a pesar de que la Constitución establece el derecho a voto respecto de aquellas que están bajo una pena aflictiva y aquellas que no están condenadas por delitos terroristas o por delitos de la ley 20.000, tienen derecho a votar. El problema es que desde el 90 en adelante, en realidad no han podido ejercer su derecho a voto y supongo que la ministra de Justicia y la subsecretaria están hablando de eso. Diputada Ñanco. ¿Se escucha? ¿Sí? Marmari presidenta, Marmari ministra, Marmari subsecretaria, Marmari com, taingun, fa mulepan tufa, tufameu, fachantumay. Primero que todo, saludarlos a todas, a todos, presidenta, ministra, subsecretaria, desearle obviamente lo mejor para este gobierno, que es nuestro gobierno. Por su intermedio, presidenta, quiero mencionar algunos puntos que me quedaron un poco al debe dentro de la presentación. Sin duda alguna, no cabe duda que tendremos este gobierno que se preocupará realmente de los derechos humanos, no así como lo vimos en el gobierno pasado, donde sí se violaron sistemáticamente los derechos humanos de muchos chilenos y chilenas, mapuches, no mapuches, gente de todos los territorios y de todos los pueblos que habitan en este vasto y extenso territorio que se llama Chile, o que muchos también llamamos Gulumapu o Gualmapu. Dentro de esto me queda un poco saber cuál va a ser en materia de derechos humanos en la agenda de nuestro gobierno, qué va a pasar con los pueblos originarios, que no lo vi mencionado en la presentación. Creo también que no se habla un poco sobre la reparación de aquellas víctimas del estallido social, como bien lo mencionaba el diputado anteriormente. Creo que víctimas de trauma ocular, por ejemplo, que tenemos bastantes a nivel nacional, víctimas también de reparación de los derechos humanos de los pueblos originarios que han estado privados de libertad y que luego se ha comprobado su inocencia. Tal es el caso de, por ejemplo, algunos defensores medioambientales como Lonco Alberto Curamil, quien, habiéndose ganado un premio Goldman o conociéndose premio Nobel Verde internacional, estaba privado de libertad, luego se comprobó su inocencia frente a un caso y bueno, hasta el día de hoy no vemos reparación alguna para aquellas personas que han estado en estas situaciones. No solamente en cuanto a presos políticos mapuche, porque también tenemos que considerar que hay presos políticos mapuche, porque los presos políticos son todos aquellos que están privados de libertad por razones políticas. Eso existe en Chile y también en Gulumapu. También me interesa saber qué pasará con la reforma a las policías y a las Fuerzas Armadas. La situación del día viernes en Plaza Dignidad nos da cuenta que hay un debe también bastante alto frente a esta temática. Necesitamos que las policías y las Fuerzas Armadas sean realmente quienes vayan a velar por la seguridad de las personas y la integridad de las personas.
no así para la violación de sus propios derechos. También me queda un poco al debe en la presentación qué vamos a hacer o qué va a pasar en este gobierno, cuál es el plan en materia de defensa de los derechos humanos de los ancianos y ancianas que también han estado alejados un poco de ciertas características que hoy día vemos que se violan día a día. Eso, Presidenta, por su intermedio, Ministra, muchas gracias, Subsecretaria, por escucharme, a todas, a todos los oyentes, a quienes están acá presentes. Eso sería. Feimuten Chaltumay. Diputado. Buenas tardes. Sí. Muchas gracias, Presidenta, y por intermedio suyo saludar también y felicitar a la ministra y la subsecretaria. Solamente no me quedó claro dentro de la exposición exactamente qué es lo que se le ofreció a las personas que ocuparon, digamos, el edificio, porque sabemos las tratativas, pero exactamente qué se le ofreció al la entrega del inmueble. Eso no me quedó claro, señora ministra. Y subsecretaria. Diputado Palma. Bueno, en primer lugar agradecer la presencia de la señora ministra y subsecretaria y felicitarla por su exposición y expresar una preocupación que tengo yo al alero de lo que son los derechos y vulneración de la infancia. ¿Ya? Como médico que he trabajado durante años con niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, atrapados, como mencioné en una sesión de sala, hace un par de días en las redes de narcotráfico y que implica grados de alta violencia, ¿no es cierto?, y de delito. Me preocupa un tema que tiene que ver puntualmente con un asunto que es la jurisdicción sobre los sistemas de internación provisoria que afectan a los niños. El tema es que bien sabido, ¿no es cierto?, la jurisdicción de gendarmería termina en los muros de estos establecimientos. Tal es el caso, por ejemplo, del CIP San Joaquín o del CIP que está en San Bernardo, ex Tiempo Joven. El problema es que las bandas de adultos, justamente ayer se votó el tema de cómo los adultos utilizan a los niños para la comisión de delitos, merodean estos sistemas cerrados y como, claro, escapa la jurisdicción de gendarmería, se dedican todo el día a tirar pelotazos, señora ministra, señora subsecretaria, hacia el interior. Los pelotazos, para quienes no lo sepan, son packs que contienen altas dosis de psicotrópicos y drogas de alto riesgo para la población de niños que está al interior de estos recintos, y contienen además muchas veces armas hechizas y contienen celulares con los cuales se mantienen redes de microtráfico al interior de estos recintos. Lamentablemente la policía no rodea estos lugares y en más los narcotraficantes arriendan propiedades en los alrededores desde las cuales se instalan para suministrar drogas y los otros minículos que mencionaba yo hacia los niños que están adentro. Es una realidad muy triste donde además, señora ministra, muchas veces se mezclan. Me tocó constatar en algún minuto chicos que falsean la edad, incluso que son muchas veces tienen más de 20 años, 21, 22 años, y están entremezclados con niños de 14 o 15 años, ¿no? Cosa que es bastante difícil de manejar a veces, no sé si por falseamiento de documentación, etc. Y por último, señalar mi preocupación por el tema del abuso de menores, el abuso sexual de menores, particularmente por personas vinculadas lamentablemente a la iglesia, y también el abuso institucional, lamentando la presencia del ex cardenal Esati y compañía, ¿no es cierto?, en la catedral con ocasión del acto de honor al nuevo presidente de la República. Eso, señora ministra, muchas gracias. ¿Algún diputada o diputado que no haya hecho uso de la palabra? Le doy la palabra. Yo, presidenta, yo, presidenta, tengo pedida la palabra hace rato. Diputada, es que, disculpe, no la vemos. Sí. Bueno, dado que las sesiones son mixtas, me gustaría que se pusiera más atención a los que estamos de manera telemática. A ver, tengo varios puntos, tomé nota porque la verdad es que son largos. En primer lugar, y por su intermedio, presidenta, quiero aprovechar la solicitud del diputado Laví, realizada al director del Instituto Nacional de Derechos
No se le escucha, diputada. Respecto, No perdón, se le escucha. No se le escuchó lo último, solo quedamos que se quería sumar a la solicitud. ya de la solicitud realizada al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hecha por el diputado Lavé y también por mí, a fin de que él nos pueda dar la opinión del Instituto de Derechos Humanos respecto de la consulta indígena que realizó la Convención Constitucional, sobre todo por la posible vulneración de los derechos humanos a nuestro pueblo originario, por la realización de esta consulta por debajo de los estándares internacionales que señala el convenio 169 de la OIT. Además de eso, y por su intermedio, Presidenta, quiero pedirle a la ministra que se manifieste respecto de si en opinión del gobierno efectivamente hoy hay presos políticos en Chile. Y si esto fuera así, me gustaría también pedirle saber si es que han oficiado a la Corte Suprema respecto de este tema. Respecto de la subsecretaria de Justicia, la señora Ireo Berreuter, también por su intermedio, señora Presidenta, quisiera hacerle un par de preguntas. Ella dice que que están esperando iniciar un proceso de reparación integral, también contemplado a las personas que fueron afectadas por los hechos de violencia posteriores al 18 de octubre. Pero yo quisiera saber si dentro de esto están contemplando también una reparación integral a las personas que fueron afectadas por estos hechos de violencia, no solo a los que están detenidos por haberlos efectuado, y que siguen siéndolo viernes a viernes, sobre todo en la zona cero. Las personas que perdieron sus trabajos, la tranquilidad de poder vivir en ese sector, las personas que perdieron sus emprendimientos y que perdieron al final del día la paz y la tranquilidad y la libertad en su vida. También le quiero preguntar por su intermedio, Presidenta, a la subsecretaria, ¿a qué se refiere con los errores cometidos con anterioridad? La verdad no me quedó claro a qué se refería. Lo mismo, y por su intermedio, señora Presidenta, la subsecretaria avala, dado sus dichos, respecto de la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la usurpación, que es un delito. Esta es una pregunta para ella. Otra pregunta para la subsecretaria, y dado que ella dice haber cooperado en la mediación para que se desalojara el instituto, o sea, digamos, para que se depusiera la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos, me gustaría, dado que ella participó como mediadora, que nos indicara, a lo mejor ella nos puede responder, a cambio de qué se logró el desalojo del instituto. También, y por su intermedio, Presidenta, dado este rol como facilitadora del diálogo que dice la subsecretaria haber tenido con las personas que mantenían la toma del instituto, me gustaría preguntarle a la subsecretaria si ella hizo las denuncias correspondientes, porque la usurpación es un delito, y ella tendría que haber hecho las denuncias dentro de las 24 horas que le exige la ley, porque esto está establecido en el Código Procesal Penal. Ella es funcionaria pública y la letra B del artículo 175 del Código Procesal Penal establece que el deber de ella como funcionaria pública es hacer la denuncia antes de las 24 horas. También, por su intermedio, Presidenta, dice la subsecretaria que ellos están investigando. Y le quiero aclarar a la señora subsecretaria, con todo respeto y por su intermedio, Presidenta, que el rol del gobierno y por lo tanto de los ministerios, y en este caso, con mayor razón aún, de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, no es y nunca será investigar, porque como Estado de Derecho, eso lo hemos delegado a un órgano constitucional que se denomina Ministerio Público, y solo ese órgano es el que investiga y somete antecedentes a los tribunales de justicia. Por lo tanto, si ellos quieren investigar algo, le pido a la subsecretaria que cumpla la ley y que lo haga a través del Ministerio Público como corresponde. Por otro lado, la diputada Ñanco se refirió al señor Alberto Curamil, diciendo que había ganado un premio y que había sido perseguido por la justicia y que había estado preso injustamente, etcétera. Yo le quiero recordar no solamente a la diputada Ñanco y por su intermedio, Presidenta, sino a todos los diputados presentes, que el señor Alberto Curamil
desde hace más de un año, es la persona que ha instigado y mantiene en usurpación una serie de predios en la comuna de Lautaro y de Victoria. Por lo tanto, muchos premios podrá tener, pero desgraciadamente está cometiendo delitos, al igual que todas las otras personas que usurpan propiedades privadas y que sencillamente no permiten que la gente pueda mantener sus predios. Por otro lado, también le quiero decir a la diputada Ñanco que se refiere a lo sucedido en la Plaza Baquedano todos los días viernes, de que la obligación de Carabineros es mantener el orden público y por lo tanto, si hay alteraciones al orden público todos los viernes en la Plaza Baquedano, pues bueno, Carabineros tendrá que actuar todos los viernes. Entonces, yo sugiero que respetemos los roles de cada una de las instituciones y también tenemos que respetar el rol de Carabineros. De ellos depende la mantención del orden público. Y si hay personas que viernes a viernes van a destruir, van a alterar el orden público, a alterar el tránsito y a no permitir que las personas que viven y trabajan ahí puedan hacerlo, esas personas deben ser entonces dispersadas por Carabineros y tomadas detenidas en caso de ser necesario. También, Presidenta, diputada, le pido que por favor, en función del tiempo, vaya acotando su intervención, porque si no la ministra y su secretaria no van a poder. Me falta solo un punto, y que es lo siguiente. En la región de la Araucanía, especialmente, y de los ríos y del Biobío, tenemos una serie de hechos que nosotros calificamos como terroristas, otras personas califican como violencia rural, en los cuales se han visto involucrados menores de edad. Tanto en la comisión de estos delitos, han habido varios que han sido detenidos por estas, por ejemplo, estar siendo usados como verdaderos escudos humanos ante hechos de violencia y ante los desalojos que se producen cuando hay hechos de toma o de usurpaciones. Entonces, me gustaría saber por su intermedio, señora presidenta, la opinión del Ministerio de Justicia respecto de la violación a los derechos humanos de estos niños. Se queman escuelas, cuando se queman iglesias. Entonces, yo no sé si los derechos de estos niños estarán considerados dentro de los derechos humanos, digamos, o a lo mejor... Por favor, la pregunta, porque sabe que si no, no vamos a tener tiempo para que nadie de las invitadas pueda responder, si es tan amable. Señores diputados y diputadas, estamos conectadas y conectados en este momento. El problema de señal es de la diputada y vamos a continuar, por lo tanto. Presidenta, se desconectó, parece que la conexión a internet es muy inestable acá adentro y se desconectó el internet, pero ya había terminado de decir lo que tenía que decir. Muchas gracias, presidenta. De acuerdo, diputada. Ministra, le ofrezco la palabra y a continuación la subsecretaria, por favor. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas, comentarios. Me parece muy pertinente el comentario que hacía la diputada Medellán en términos de respetar los roles y facultades. Nosotras y yo en particular represento al Ministerio de Justicia. La invitación que se nos extendió era para compartir con ustedes nuestra agenda legislativa, tal como lo planteaba al principio. Felices de poder asistir todas las veces que seamos invitadas para informar en las materias que les sean de interés a esta comisión. Por su intermedia, presidenta, veníamos a contarles nuestra agenda legislativa. Como planteábamos, nuestra agenda no legislativa de políticas públicas es muy amplia, pero hay muchos temas que acá se han planteado que en realidad escapan la agenda legislativa o de políticas públicas de este ministerio y abordan un poco la agenda de todo el gobierno. Yo no vine preparada en tanto vocera, digamos, ni puedo, por ejemplo, dar detalles de
todas las iniciativas que está impulsando el Ministerio del Interior, por ejemplo, en materia de seguridad y protección a las víctimas. No tenemos ningún problema en hacerlo, si eso fuera necesario. Conversaremos con el Ministerio del Interior, pero yo creo que me parece mucho más pertinente que ese es un tema de la mayor preocupación para nuestro gobierno que estamos abordando desde distintos ámbitos. Tenemos el control civil de las policías, ¿no? Tanto de carabineros como de investigaciones. Entonces es el Ministerio del Interior, obviamente, la institución pertinente para poder entregar información detallada de muchas de los temas acá planteados. Pero quisiera hacerme cargo quizás alguna de las cosas en materia del comentario, lo plantean dos diputados respecto a esta decisión de abordar los temas estructurales, se refieren específicamente a aquellas materias que son de carácter orgánico, no de carácter procedimental, legal. Hay muchos ámbitos que en nuestra agenda legislativa, tanto lo que presentamos ayer ante la Comisión de Constitución como lo que presentamos hoy día, nos quedan temas pendientes para la Comisión de Mujer y muchos otros que están radicados en el Senado. Tenemos una agenda muy robusta de trabajo con el Poder Legislativo. Y los únicos temas que estamos esperando tienen que ver con las definiciones orgánicas, de definición de instituciones. Ayer nos plantearon desde la Comisión de Constitución, y lo conversamos con el presidente de la Corte Suprema, abordar la reforma al Código Civil o la reforma el Código Procesal Penal. Y es algo que estamos evaluando, definir en cuál de las dos materias podemos empezar. En cualquiera de las dos son ambos proyectos muy grandes, con una cantidad de articulado extremadamente extenso. Tenemos que tomar una decisión por cuál de los dos comenzar, entendiendo que no se refieren a materias necesariamente orgánicas de definición de instituciones. Lo que habíamos definido para después es en tanto, por ejemplo, cambia la definición de una institución. Y por eso, y lo hemos conversado, ya hemos tenido 2 sesiones de trabajo y el próximo lunes vamos de nuevo al Pleno de la Corte Suprema para conversar directamente con la Corte Suprema alguna de estas materias, y también nos hemos reunido con el Ministerio Público para abordar estos, pero tomamos nota y tenemos que simplemente por su intermedio, Presidenta, quisiera volver a reiterar que tenemos una agenda amplia de temas y que estamos disponibles para poder agregar otros si así fuese necesario. Sobre el tema del Instituto de Derechos Humanos, y quisiera clarificar algunas cosas. El Instituto de Derechos Humanos es una organización autónoma del Estado. Tomar decisiones respecto de su inmueble, su ocupación, corresponde al directorio, no al gobierno, ni a este ni al anterior. Es una decisión que tiene que tomar el director y su consejo. La negociación que se realizó con los ocupantes fue una negociación que la hicieron los y las trabajadores del instituto, donde nuestro ministerio ocupó un rol de mediación. Nosotros no tenemos, por ser un órgano autónomo, no es un edificio nuestro, los ocupantes estaban ocupando ahí por 9 meses instalaciones públicas que, insisto, de un órgano autónomo del gobierno, y que se extendió excesivamente por este periodo. Lo que nosotros hicimos fue ayudar a mediar, un rol de mediación e intermediación entre los trabajadores y las trabajadoras del instituto y los ocupantes. No le compete al gobierno negociar con ocupantes, no son nuestras instalaciones, no estamos a cargo del edificio, tampoco estamos a cargo de los trabajadores y las trabajadoras, y por lo tanto nos parece de toda pertinencia que se pueda solicitar la comparecencia, digamos, del director para que pueda informar sobre cualquier otra discusión en esa materia. Nuestro rol ha sido de contribuir al diálogo a través de la mediación, para que las partes se pusieran de acuerdo. Y eso es todo lo que nosotros hemos en esta materia, Respecto a las políticas de reparación, nosotros, y esto es algo que el presidente lo manifestó durante su campaña,
presidente está en nuestro programa de gobierno por escrito, las medidas que íbamos a tomar, los chilenos y las chilenas conocían nuestro programa previo a la elección, y en las medidas de reparación y respecto de las heridas causadas por el estallido, habían dos medidas explícitas consagradas en nuestro programa. Uno, el retiro de las querellas de seguridad del interior, de seguridad del Estado, que son querellas presentadas por el Ministerio de Interior, no por este ministerio, que le compete también la retirada, pero esto es una agenda que hemos trabajado de manera colaborativa entre el Ministerio de Interior, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia, la Secretaría General de la Presidencia, y la otra materia que estaba en nuestro programa era el apoyo a la moción de los senadores que ya habíamos informado con anterioridad. También está un plan integral de reparación. El ministro Nicolás Grau ya se reunió la semana pasada como primera medida con locatarios y personas afectados por la violencia producida durante el estallido. Es un trabajo, se está iniciando un trabajo que no va a ser solo en Santiago, sino a lo largo de todo el país, con un paquete de reparación para aquellas familias, trabajadores y pequeñas y medianas empresas que hayan sido afectadas. A nosotros nos parece de la mayor gravedad que más de 2 años después esas familias todavía no reciban una reparación integral, y esos trabajadores y trabajadoras lo vamos a hacer con la mayor urgencia. Esa es una labor que está impulsando el Ministerio de Economía, con recursos del Ministerio de Economía y que no están en nuestra cartera, pero estamos trabajando en colaboración con ese ministerio. Y respecto del proyecto de indulto general, que en las últimas indicaciones se ha propuesto cambiar el título a amnistía, que va a ser votado en el Senado en la sala y que por lo tanto tenemos que esperar, como decía antes. Primero es un proyecto, es una moción parlamentaria que fue elaborada el año pasado cuando nosotros obviamente no éramos gobierno. Nosotros hemos dado urgencia, pero y lo que ahí está planteado, y simplemente para clarificar del diputado, el gobierno no puede indultar de manera general en ese periodo a nadie. El Ejecutivo solo tiene la facultad de entregar indultos individuales, que es una facultad presidencial y ministerial. Es algo que se hace habitualmente por razones humanitarias. El presidente Piñera, la presidenta Bachelet, el presidente Elwin, el presidente Frey, todos han indultado en distintas circunstancias a distintas personas de manera acotada, pero los presidentes y el gobierno solo pueden indultar casos específicos que cumplen los requisitos y siguen un procedimiento formal para solicitar esos indultos. Lo que se está discutiendo ahora es otra cosa, digamos, y por lo tanto no es que nosotros podamos indultar a nadie, porque hoy día no existe otra facultad, digamos. Si ese proyecto llegara a ser aprobado por ambas cámaras, por el quórum que requiere, que entiendo que es de 2/3, ese proyecto entonces permitiría otro tipo de soluciones que hoy día no existen. Y esas soluciones tienen un catálogo específico de delitos que están definidos ahí. Termino en esa materia, creo que es muy importante, no termino, tengo 2 cosas más. En esa materia es muy importante entender, y por lo menos las querellas, las 139 querellas que nosotros retiramos por ley de seguridad del Estado, no hay ninguna de esas querellas que hayan sido por delitos de incendio, y ninguna de esas querellas son por delitos contra personas. Son solo delitos contra la propiedad. Nosotros hemos planteado que existe esto no significa una impunidad para delitos comunes, pero la ley de seguridad del Estado está diseñada para prevenir delitos contra la seguridad del Estado. Robarse 12 paquetes de salchichas en un supermercado es un delito, lo persigue el Ministerio Público, hay querellas del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado, de Carabineros, pero no nos parece que son delitos que deban ser tratados como contra la seguridad del Estado. Esa es una decisión de nuestro gobierno que estamos dispuestos a elaborar, explicar, pero es una decisión anunciada en nuestro programa y tomada en los primeros días. Finalmente, sobre las materias de los temas en materia de infancia, y esto es algo que nos preocupa en extremo, nosotros nos reunimos en los primeros días antes de asumir, y también tuvimos un proceso de traspaso de 2 semanas
muy intenso con el ministro Larraín, los subsecretarios Recabarren y Valenzuela, viendo cada uno de los servicios, cada uno de los temas que estaban pendientes, entre ellos la situación del Sename, y la semana pasada nos volvimos a reunir con la directora del Sename, y uno de los temas que ella nos planteó como de máxima preocupación era justamente lo que usted está mencionando, diputada Palma. Tenemos un severo problema de arrastre que ha ido solo en aumento, que está presente también en las cárceles. En las cárceles, Gendarmería está implementando distintos sistemas para impedir los pelotazos o el ingreso de drogas y celulares, ya sea a través de mallas, en algunos casos, en algunos recintos penales. También hay todo un sistema de drones, porque en realidad ahora las bandas organizadas de narcotráfico están pagando el uso de drones para ingresar la droga a los recintos penales con drones, y desde Gendarmería se ha contratado un sistema también extremadamente sofisticado de vigilancia para tratar de impedir esto, pero en los recintos que están que es bajo la responsabilidad del Sename no tenemos el mismo tipo de sistema. Hay ahí un problema legal administrativo de competencias que nosotros nos ha informado la directora respecto del manejo de la custodia de la droga, que los funcionarios civiles del Sename tienen un problema para hacerse cargo cuando no tenemos gendarmes en la custodia. Pero también estamos trabajando y ya nos hemos reunido con la subsecretaria de Infancia y tenemos esta semana, la próxima semana, una agenda de trabajo con la defensora de la niñez para poder mejorar en la forma en que está funcionando el sistema de protección en su conjunto. Y ahí, nuestro compromiso es que estamos informados, tenemos un problema también. Hace poco, la semana pasada, también se conoció un caso de abuso sexual donde la persona adulta involucrada era un carabinero en ejercicio, que fue dado de baja de manera inmediata en La Serena, pero tenemos un severo problema con nuestras niñas y niñas que están bajo custodia del Estado. Es una prioridad para nosotros, lo vamos a estar atendiendo prontamente y estamos disponibles para poder informar a la brevedad posible cuando podamos poder informar de medidas de solución de algunos problemas que hemos recibido y que entendemos han sido de compleja solución, pero le estamos poniendo toda la prioridad que esto requiere. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y yo también. Bien. En relación a las consultas sobre qué es lo que hubiéramos comprometido, yo creo que la ministra ya ha sido meridianamente clara. Nuestro compromiso es con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías, no repetición, y una resolución dialogada de los conflictos. Ahora, en lo que respecta a la denuncia de hechos o de ilícitos, eso es algo que en realidad corresponde cuando se trata de algo que no es conocido. En este caso son temas que son de conocimiento absolutamente público, en los cuales no hay mucha otra cosa que intermediar. Promesas, las únicas promesas dicen relación con lo que se ha prometido para toda la ciudadanía. La apertura al diálogo, la apertura a facilitar encuentros, la apertura y la disposición de esta autoridad a contribuir en ese sentido. Así que creo que es todo cuanto puedo avanzar y, como bien corresponde y ha quedado señalado, creo que quien tiene que dar explicaciones aquí probablemente va a ser uno de sus próximos invitados, que será el presidente o el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que con toda razón y propiedad podrá explicar qué es lo que allí ha sucedido. Voy a dar la palabra, 30 segundos para preguntas, porque si no, no vamos a alcanzar a terminar la sesión. El diputado Kaiser me pidió la palabra con sus 30 segundos, diputado. ¿Cuál garantía tenemos de no repetición? Mi tiempo, por favor.
Y la segunda es, 12 salchichas cuando se roban en grupo después de destruir un local es un saqueo. No son las 12 salchichas, es la acción en grupo. Y a mí me gustaría saber, señora ministro, si usted avala el soltar a saqueadores. Gracias. Diputado. ¿Alguna otra consulta? 30 segundos. Diputado. Presidenta, a través suyo, ministra, no se me contestó la pregunta si se había constatado el hecho de presos políticos, la existencia de presos políticos en nuestro país. Muchas gracias. Diputado Lavés. Cuando en cuenta que son solo 30 segundos, iba a citar a prensa del Canal 13 y el 11, pero va a ser más breve. Finalmente, lo que quedó acá constatado es que, en consecuencia, la ACE dijo que negoció con la Subsecretaría de Derechos Humanos y se le entregó el edificio a los funcionarios. Entonces, si ustedes fueron testigos y estuvieron ahí, insisto, no me queda claro qué fue lo que se negoció para salir de ese edificio. Y prefiero, y pido por favor que se me entregue esa información. ¿Alguna otra pregunta, diputadas, diputados? Yo, Diputada Ana presidenta. Bellán, tiene 30 segundos. Sí, es que lo que pasa es que solo quiero constatar de que no se respondió prácticamente ninguna de las preguntas que yo hice. Nada más. Y quiero pedir que se cite, por favor, a la ministra del Interior y al subsecretario del Interior para la próxima sesión. Muchas gracias. Diputada Ñanco. Ahora sí. Nada, yo solo quería poner el caso de una persona en específico, pero eso no significa que hable del caso en específico, sino de la generalidad, que en este caso fue uno solo, pero hay que considerar que uno de cada 4 imputados en la Araucanía son de origen mapuche. Esa era a lo que quería aludir delante. Gracias, diputada. Diputado Palma, 30 segundos. Muy breve, solicitar, por favor, particular atención al colegio Eagles College de la Florida, en cuyas dependencias se constatan túneles actualmente en demolición y que claramente hay suficientes testigos de que habría sido un centro de tortura, lo que ha sido ampliamente divulgado por la prensa. Gracias, diputado. Ministra, tiene la palabra para responder, por favor. Perdón, presidenta, quiero hacer un alcance. Ya tuvo su tiempo. Le voy a dar la palabra a la ministra. Bueno, me lo reservo para el final, por favor. Si hay tiempo, sin duda, ministra. Respecto de los presos, la existencia o no de presos políticos, creo que acá hay una discusión jurídica, semántica, política. Hay una definición establecida en el informe Valech, que es como la definición formal que se ha utilizado en general. A este ministerio no le compete investigar, como ya se ha planteado acá. Nosotros no tenemos el rol de cuantificar delitos, eso no nos compete a nosotros como ministerio. Ahora bien, efectivamente, y en eso los informes tanto del Instituto de Derechos Humanos como dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como de otros organismos en materia de derechos humanos internacionales, han planteado que existen presos que han sido penalizados ya sea por protestas o por reivindicaciones de naturaleza política. Y eso han sido recomendaciones, están consagradas en ciertos dictámenes. Si nosotros queremos usar o no el concepto, nuestro gobierno no ha planteado una posición en esta materia, pero sí nos hacemos cargo de las recomendaciones que hemos recibido por estas distintas organizaciones en esta materia para asegurar la no repetición. El Estado de Chile ha sido en varios casos encontrado, digamos, en falta, producto de procesos penales en contra de ciertas personas, en particular a personas del pueblo mapuche. La Corte Interamericana ha sido reiterada ha reiterado dictámenes en esta materia y nosotros nos hacemos cargo y acogemos como parte, digamos, del Estado de Derecho y de la participación de Chile en los órganos internacionales en materia de derechos humanos esas recomendaciones.
Gracias, ministra. Diputada Solicito la Navellán palabra. tiene 20 segundos que le quedaban de su ronda anterior. Adelante, por favor. A ver, lo primero, decirle a la ministra que me gustaría una definición clara, porque el subsecretario del Interior y el director de Derechos Humanos ambos dijeron de que no hay presos políticos en Chile actualmente. Por lo tanto, me gustaría una definición de parte del ministerio. Y en segundo lugar, a la diputada Ñanco decirle que es una lástima que 1 de cada 4 detenidos Tiempo. Oiga, presidenta, por favor. Diputada, por su favor. tiempo, porque hay otras personas que desean intervenir. Sí, así pero que me quedan su tiempo se 5 agotó. segundos. Ok, le Presidenta, me doy quedan 5 cinco segundos. segundos. Adelante, continúe, por Ok, favor. si 1 de cada 4 detenidos en la Araucanía es mapuche, la verdad es que es una lástima, pero es porque cometen delitos, no por otro motivo. Ministra, no sé cómo responder lo que dijo la diputada, pero por favor. Reitero, no es el rol del Ministerio de Justicia hacer estas clasificaciones, digamos, para eso está la Corte Suprema, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, los organismos especializados. Nuestro rol es un rol de conductor de políticas públicas y en eso estamos a cargo, como decíamos, del CENAME, de Gendarmería, del Registro Civil, del Servicio Médico Legal, de las Corporaciones de Asistencia Judicial, de la Defensoría Penal Pública y de impulsar el Comité Interministerial en materia de derechos humanos y de supervisar y coordinar la Comisión Penal donde participa el Ministerio Público, la Corte Suprema, las policías, la Defensoría. Entonces nuestro rol es ese, nosotros no tenemos un rol de definir, ni somos un instituto académico, ni somos una corte para estar haciendo pronunciamientos en esta materia, eso es lo que puedo decir. Disculpe, había una pregunta que quedó abierta, que era el tema de qué es lo que pasaba con los saqueos. Un robo es un robo cuando se hace individualmente, cuando se hace en grupo y con daño a la propiedad es un saqueo y es una cosa muy distinta. Muy breve, ministra, entiendo la respuesta, pero desde el rol de los derechos humanos sí tenemos que velar porque no existan violaciones de derechos humanos en nuestro país. Por cierto, en las cárceles, si existen personas privadas de libertad, pero que son presos políticos de conciencia, de pensamiento, tenemos que hacer algo para que eso no ocurra. Por tanto, mi pregunta va en ese sentido, más allá que juzgarlo, si existen o no existen para efectos de... Ministra, tiene la palabra. A nuestro modo de ver, ha existido de manera sistemática una penalización de la protesta social, una criminalización de la protesta que muchas veces termina con personas encarceladas producto de estar involucradas en protesta. Para eso nosotros estamos apoyando un conjunto de medidas medidas de preventiva, de trabajo. Aquí la diputada Ñanco nos preguntaba por el tema de la reforma a carabineros y de las policías. Ese es un trabajo que está en curso en términos de los protocolos. Tanto la Convención Constitucional como el Congreso y el Ejecutivo durante el gobierno anterior, el ministro Larraín impulsó un proceso de consulta a la sociedad civil para cambiar las normas en materia de derechos a la protesta. Hay un anteproyecto que me fue entregado en el Ministerio. Es algo que también se está discutiendo en la Convención porque creo que existe entre especialistas y organizaciones de la sociedad civil y activistas sociales de distinta naturaleza el convencimiento que en esto necesitamos mejorar en términos como país. Entonces, nuevamente, si esto es algo que va a estar definido en la Convención o va a requerir una ley específica, nosotros vamos a trabajar para asegurar que el derecho a la protesta sea un derecho efectivo en un sistema democrático, asegurando, por cierto, el derecho también de las personas a vivir en una vida libre de violencia en todos los ámbitos y en todos los espacios. No, vamos a pasar a otros puntos, ya se ha dado lo Presidenta, punto suficiente la reglamento. palabra. Solo un punto de reglamento y a lo mejor estamos todos y conseguimos lo mismo. Presidenta, pido por favor extender la sesión porque de verdad que tener a la ministra y honrarnos con su presencia, también a la subsecretaria, déjeme terminar, pues si respetémonos, porque estoy entendiendo a veces que nos está respetando el tiempo de todos. No se moleste. No, si no me estoy diputado. molestando, no me Estamos estoy siendo molestando. bastante No, respetuosos de los yo he tiempos. sentido que... Continúe. Bueno, da lo mismo, si lo que no quiero es pelear. Lo que yo estoy pidiendo es pedir la unanimidad
de todos los diputados para poder extender la sesión, para que todos puedan hacer su pregunta y la ministra pueda responder también en el tiempo que corresponde. Es solo eso. Hay una solicitud del diputado Lavés en relación a extender la sesión. ¿Hay unanimidad? No hay unanimidad, diputado. Qué pena que no quieran Lo diálogo. lamento. Vamos a Presidenta, continuar. disculpe, no le he dado- punto de reglamento, Presidenta. Dígame, diputada. Punto de reglamento. Presidenta, me parece que nosotros en esta comisión tenemos un deber, pero para poder cumplir con ese deber, a mí no me parece que usted nos está dando 5 segundos, 10 segundos o 20 segundos para hablar. Si nosotros tenemos delante a una ministra de Estado, a la cual tenemos la obligación de poder hacerle todas las preguntas que sean necesarias, y para eso se requiere extender una sesión o citar una sesión extraordinaria, yo le pido, Presidenta, que usted lo haga, pero no podemos quedar con los temas a medio camino simplemente porque los tiempos que usted nos da son demasiado cortos. Muchas gracias, Presidenta. De acuerdo, diputada, yo lo voy a evaluar, pero en este momento sometí a pregunta a la comisión y no hubo acuerdo. Punto de reglamento, diputado Encantada. Por favor, señor secretario, ponga en acta que la ministra no tomó en consideración ni respondió a mi pregunta respecto de si un robo en grupo era un saqueo o no, y si la gente que estaba siendo liberada había participado de saqueos. Gracias. Diputado, no olvide que yo presido la sesión. Señora Presidente, discúlpeme una vez más. Por supuesto, ministra. Me parece importante, diputado, por su intermedio, Presidenta, tener clara que aquí no estamos, no sé si alguien leyó el artículo, las 139 querellas que se retiraron, ninguna persona está privada de libertad, ¿no? Entonces no es que se haya liberado a nadie, todas las personas estaban en procesos abiertos, los tribunales no habían determinado que requerían estar en prisión, por lo tanto no se ha liberado a nadie por producto de esa decisión. Son los tribunales de justicia los que tienen que calificar los delitos y las penas, no el gobierno, y en esa materia la opinión personal que pueda tener yo, además sin ser yo parte de los procesos, no tiene mucho sentido, pero todas estas personas están en procesos y los procesos no necesariamente se cierran. Algunos se cierran, pero muchos de ellos continúan porque el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado o Carabineros son querellantes. El ente del Estado al que le compete la persecución penal de los delitos comunes no es al gobierno, ese ente es el Ministerio Público. Ese es el ente que tiene que perseguir los delitos comunes y asegurar que se persiguen todos y que esas personas cumplan, digamos, las penas que los jueces determinen. No es algo que le compete al gobierno. Punto de reglamento, Presidenta. Punto de reglamento, diputada. Sí, punto de reglamento, Presidenta. Mire, me acaba de llegar el nuevo calendario de las comisiones, donde se establece acá que los días martes y miércoles las sesiones funcionan para ver todo lo que son proyectos de ley y que los días jueves las comisiones están autorizadas para recibir audiencia. Dado lo anterior, Presidenta, solicito a usted que las comisiones, cuando solicitemos recibir audiencia de ministro o cuando nosotros pidamos que vengan ministros u otras personas, lo hagamos los días jueves, de modo tal de poder realmente hacer bien nuestro trabajo y dedicar los martes y miércoles a ver los proyectos de ley, cosa de que no se nos sigan acumulando la tremenda cantidad que ya hay, y los días jueves los dediquemos a las sesiones. Por favor, encienda la cámara, se lo agradezco. Aquí estoy, Presidenta. ¿Me entendió? ¿Me escuchó lo que le dije? Perfectamente, perfectamente le escuché. Muchas gracias, Presidenta. Lo voy a considerar y lo voy a informar. Ahora le voy a dar la palabra. Por favor, diputado. Presidenta, solamente, no sé si el punto colocarlo ahora, pero en estos momentos la ministra habla del derecho a la protesta, que se está viendo eso como un derecho a la protesta. Y yo quiero solamente solicitarle por intermedio suyo, hay una persona que por derecho a la protesta en estos momentos sistemáticamente los viernes en la Plaza Baquedano, yo creo que no es la Plaza Dignidad, pero es una opinión mía, la Plaza Baquedano, está siendo vulnerada sistemáticamente él y las personas. Yo quiero que se pueda invitar, por intermedio suyo, a don
Carlos Siri, la persona que en este momento es vulnerada sistemáticamente, él, integridad física y sus empleados. Secretario, se toma nota de todo lo que solicitó el secretario en relación a los... Muy bien, señora presidenta, corresponde que pasemos a los acuerdos, de lo contrario vamos a quedar sin ellos. Ayúdenme los señores diputados que no se me haya escapado ninguno. Diputado Lavé solicitó invitar al director. Es el director, ¿cierto? Sí, me equivoqué yo. Es el director, de acuerdo. Ok. De respecto a los invitados, vamos a hacer un listado con todos los que se vayan proponiendo en sesión a sesión, ¿ya? Eso. Y ahí los vamos a ir acomodando de acuerdo a los proyectos de ley. Debo Kaiser, bueno, relativo también respecto al director del INDH, respecto de los inmuebles, de los costos de los inmuebles. Diputada Fríes, usted pidió un oficio al ministro del Interior respecto de varios puntos que tomamos nota, ¿cierto? Ya, de ese respecto, de ese oficio, que es un documento que la Comisión emite al Ministerio del Interior, necesitamos tomar acuerdo. ¿Habría acuerdo para oficiar al Ministerio del Interior en los puntos que solicitó la diputada Fríes? Sí. ¿Me lo podría recordar, secretario? Porque la verdad es que no lo recuerdo. Diputada Fríes. Gracias por su intermedio, señora presidenta. Lo que pedí fue el presupuesto que se ejecutó durante el año 2021 a partir de la glosa presupuestaria que concedía pensiones de gracia para víctimas del estallido, víctimas de violaciones a los derechos humanos. Pedí también el número de pensiones otorgadas hasta el 11 de marzo de 2022 por concepto de dicha glosa. Y pedí por último que se dé cuenta del número de certificados extendidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que se enviaban al Ministerio del Interior para efectos de conceder la pensión de gracia, de manera que tengamos toda la ruta y el flujo que ha recorrido, digamos, desde la presentación de las víctimas en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, diputada Fríes. También solicitó un estudio a la Biblioteca del Congreso Nacional para que expongan respecto a qué se entiende por violación a los derechos humanos. ¿Habría acuerdo en encargar ese estudio a la biblioteca? Gracias. Muchas gracias, presidenta. El diputado Guzmán pidió un oficio en su calidad de ministra a Camila Vallejos para que informe sobre los casos de presos políticos en Chile. ¿Habría acuerdo en que se oficie al ministerio? Diputado Palma solicitó que se invitara al subsecretario o subsecretaria de red asistencial, lo mismo que el diputado Lagomarcino. Va a quedar anotado en el listado de invitados pendientes. La diputada Navellano pidió oficio al INDH para que informe qué se entiende por presos políticos y cuántos serían estos. ¿Habría acuerdo en que se oficie al INDH en ese sentido? Aprobado. Finalmente, el diputado Kaiser solicitó que se oficie a Carabineros relativo a los cuatro y más miles de heridos que han habido por el estallido social para que establezcan el estado de salud, sus pensiones asistenciales, si han habido bajas y las materias referidas al mismo. ¿Habría acuerdo en que se oficie en ese sentido? Perdón, a Carabineros de Chile? Señor secretario, no sé si el diputado Kaiser estaría de acuerdo en que además venga desglosado por tipo de lesión o afectación que han tenido. Gracias. Sí, ya que hubo tantas dudas respecto al sistema judicial chileno, solicitaría que podamos en la siguiente sesión o en alguna sesión poder invitar al ministro o ministra de Justicia para poder abordar los temas que quedaron pendientes. Perdón, ministra de Justicia. Ah, perdón, no. Nos ha costado. Sí, perdón. ¿Ministro del Interior? Sí. ¿Ministra del Interior o ministra de Justicia, diputada Ñanco? Ministra del Interior, perdón.
Ministra, subsecretaria, le quiero agradecer la presencia acá y su disposición. Le voy a dar, no tenga duda que lo voy a hacer. Y muchas gracias por estar presente y ojalá nos podamos ver en alguna próxima oportunidad. El diputado Kaiser me ha solicitado hacer entrega de unos textos donde nos va a... ¿Cuál? Ah, dígame. Presenta el micrófono, por favor. No, yo le había solicitado un intermedio, presidente, invitar a Carlos Siri. Sí, exactamente. Me tiene que dar los datos. Ya. Por favor, envíeme los datitos, Ya. me lo manda al grupal o si quiere directamente a mi WhatsApp. Ya. Y lo dejamos incorporado en el listado. También. En la comisión. Lo importante es tener todos los datos para... Diputadas, diputado, el diputado por su intermedio, Kaiser va a repartir un presidenta, material para quien lo quiera recibir. Por mi parte, se cierra la sesión.